Hola, buenos días, Ares. Buenos días, ¿cómo estás, Marta? Muy bien, ¿qué tal? ¿Bien? Sí, sí, sí. Pues nada, voy a presentarte. Ares es psicomotricista y maestro en educación infantil. Está especializado en el acompañamiento respetuoso a la infancia, la innovación en la pedagogía, la familia y el crecimiento personal. Además de todo eso, es padre de 4 niños, ¿verdad? ¿No? Sí. Es formador y coach en educación y crianza y es escritor en diferentes espacios en Internet, ¿no? Sobre Mm. educación como Alaya Difundiendo Infancia, y hace aproximadamente un año publicó su primer libro, Educar sin GPS, muy bien, donde ahora nos contarás más cosas. Yo voy a decir una frase que es donde nos ayudas a padres y madres a encontrar ese bienestar familiar, ¿no? Exacto. Un poco la idea, sí. Bueno, ese es mi resumen. Luego espero que tú Sí. nos cuentes mucho más. Ares, más conocido como Ares G. LED en Instagram, tiene como alrededor de 17.100 seguidores y en su cuenta pues encontramos contenido sobre educación y crianza que nos puede ayudar en nuestro día a día como padres y como madres. Exacto. Hoy queremos hablar de eso, de educación y de crianza. Y antes de nada, pues bueno, contaros que Trends, para los que no nos conozcáis, Trends 22 es un descargable donde, bueno, hemos recopilado a diferentes profesionales, influencers de la salud en general, y cada mes estamos abordando un tema. Pues este mes es la crianza y la educación. El mes pasado estuvimos con María hablando de nutrición y en febrero estuvimos hablando de salud con oftalmóloga a la vista. Y bueno, esto es un poquito Trends, lo tenéis en nuestra cuenta de Instagram para descargar en el link de la bio y descubriréis a muchos más profesionales a los que seguir. Y ahora sí, yo ya no me enrollo más, te voy a dar paso a ti para que nos cuentes quién eres, pero de una manera más extendida de lo que yo he hecho y también que nos hables de tu libro, ¿vale, Ares? Así que te doy paso. Vale. Bueno, yo soy Ares González y lo que trato de ayudar es a que tanto las familias como los niños y las niñas tengan una mejor vida, ¿no? Lo que pasa es que también trabajo en el mundo de la educación, por lo cual otro de mis focos durante mucho tiempo ha sido ayudar a los docentes a hacer un mundo más bonito a través de la educación, ¿no? O sea, como un poco lo que voy moviendo. Y precisamente el libro surge de, yo soy tutor de aula, de educación infantil, entonces hablo con las familias en tutorías de 1 hora y media o de 2 horas, pero converso con las familias sobre sus necesidades y sus necesidades. Entonces de ahí surge ir recopilando qué cosas les generan dificultad, qué cosas no, qué recursos les doy para ayudar y no, y entonces de ahí todo eso lo meto en una cajita y lo ordeno y lo pongo bien colocado, ¿no? Y de ahí sale Educar sin GPS, ¿no? Que es como las 6 cosas necesarias para que tus hijos estén bien y que tú estés bien a la hora de crear y disfrutar de estos momentos que ya sabemos que son intensos, ¿no? Sobre todo tú con cuatro, Exacto. con cuatro en casa. ¿Y cómo surge un poco, cómo pasas del aula a la cuenta de Instagram? ¿Cómo surge esto? Cuéntanos. Pues yo empecé hace como 12 años, ya cuando el mundo se veía a través de los blogs, ¿no? Que ahora ya todo se hace a través de las redes sociales, pero con los blogs. Entonces es ahí cuando creé Alaya Difundiendo Infancia, ¿no? Que era un espacio en el que maestros y maestras de infantil compartíamos lo que veíamos que era interesante con un único objetivo, que los niños estuvieran mejor en las aulas, que la educación fuera más humana y más respetuosa y que también los docentes viviéramos aquello mejor, ¿no? Porque también sabemos que la carga sobre los docentes es muy fuerte, ¿no? En general. Entonces, ese proyecto, que pues lleva 12 años y ha sido publicar y publicar, muchísima gente, y de ahí en un momento dado ya empecé a hacer formaciones en muchos sitios y dije, bueno, voy a hacer como una especie de, como Ares, más enfocado hacia familias, ¿no? Porque la otra parte era como más enfocado hacia docentes. Y estaba así como un poco entre docentes y familias. Bueno, Ujú. pues hay veces que doy cursos a docentes sobre cómo mejorar los equipos, cómo relacionarse con las familias, cómo hacer ambientes de juego o cómo cambiar el patio, por ejemplo. Ujú. Y de ahí luego, pues ya empecé, o sea, ya he hecho todo el trabajo más dedicado a familias, pues de sueño, alimentación, límites, bienestar familiar. Y sobre todo trabajo 3 áreas importantes. El autocuidado de los padres y las madres, que me parece lo fundamental. Y Ujú. después
la organización familiar, que es algo que a veces perdemos de vista, pero que subyace a el bienestar. O sea, si la organización en casa está bien, luego vamos a tener un poco de bienestar y estar mejor. Y todo lo que tiene que ver con la crianza, ¿no? Pues desarrollo evolutivo, qué necesita tu hijo o tu hija para estar bien, ¿no? Que eso es un poco más lo que hablo en el libro de Educar sin GPS. Y también he observado que tienes un curso con otra persona influyente. Sí, con Muy Lucía. influyente. Sí, muy influyente. Y bueno, si quieres contarnos un poco sobre este curso también. Va más enfocado a familias, ¿no? Sí, yo ahora estoy dedicado prácticamente a familias, pero bueno, siempre llevo muchos años haciendo cosas para docentes, pues siempre tengo algún proyecto que me llaman de escuelas para hacer o máster para dar alguna cosa o alguna universidad. Pero bueno, en cualquier caso, con Lucía tengo 2 cursos y vamos a sacar un tercero. El primero es Autonomía y Movimiento en el 03, ¿no? En el que tanto ella como pediatra y yo como psicomotricista y maestro infantil vamos abordando cómo es el desarrollo del movimiento y de la autonomía desde los 0 hasta los 3 años, ¿no? Que es como precioso porque es aprender a mirar cómo los niños y las niñas se desarrollan en un momento donde nos cuesta más, porque no tienen palabras, porque no entendemos lo que les pasa, ¿no? Entonces, como muy interesante en ese sentido. Y acabamos de publicar uno que se llama Hermanos, que es cómo mejorar la relación entre los hermanos, cómo resolver conflictos, cómo es el rol que tenemos que tener los padres en esos momentos y con los hermanos, y también cómo hacer la llegada de un hermano, esto, ¿no? Estos son los 2 que tenemos ya publicados y vamos a hacer otro que te lo cuento así como en secreto, que es empiezo el cole, ¿no? Siempre que tenemos este momento de empezar el cole y que cuesta y que no sabemos muy bien cómo abordar, sobre todo pues cuando pasan de la escuela infantil al colegio o cuando no han estado en escuela infantil y empiezan o cuando hay un cambio, bueno, pues abordaremos todo eso para ayudar a las familias a que se haga de una forma con mayor transición, ¿no? Qué guay. Y ya para acabar un poco esta primera parte, el contenido bueno, yo sí que he revisado un poco el contenido que tú haces, pero cuéntanos un poco, ¿qué podemos encontrar en tu cuenta de Instagram? Pues lo que hago básicamente es ayudar a padres y madres. Entonces, yo llevo como estos 3 bloques que tienen que ver con el autocuidado, o sea, como el bienestar de los padres y las madres para que puedan estar bien, porque esto es una máxima. Si tú como padre o como madre no estás bien, tus hijos no lo van a estar, o sea que para mí eso es un foco importante. Otro, y es en el que creo muchísimo, es la estructura invisible que está en casa, esta organización familiar, o sea que vamos a hablar de todos los temas que tienen que ver con rutinas, con hábitos, con la colocación de la casa, con el orden, con cosas que son invisibles, las normas, por ejemplo, ¿no? Y luego ya todo lo que tiene que ver con crianza, que son, pues, las rabietas, pues esto que hablábamos de la autonomía, sobre los límites, el sueño, alimentación, el vínculo, que también trabajo mucho, ¿no? Entonces, al final, lo que hago es hablar un poco del día a día que tenemos los padres y las madres sin un tono que sea así como muy aburrido, sino que sea que, pues eso, que hablemos de lo que nos pasa a todos. Yo estoy el primero que estoy metido porque tengo una hija de 2 meses, un hijo de 2 años y 2 meses y otro de 5 y otro de 8, o sea que tengo Tienes todo el rango de... bien metido en el asunto, ¿no? Y también, pues bueno, ayudar un poco a las familias pues con rondas de preguntas, con las necesidades que tienen, bueno, ahí ando. Pues en esta segunda parte de la entrevista vamos a abordar esas preguntas. Como sabes, hace un par de días lanzamos un sticker de preguntadnos que vamos a entrevistar a Ares y algunas nos han llegado, las he recopilado y otras las he incluido yo porque me ha apetecido a mí. Vale, entonces si te parece voy a ir lanzándotelas y las vamos comentando. Una de ellas está relacionado con tu libro, es verdad que ya has hablado, pero era súper específica, ¿eh? Era, ¿puedes darnos los 3 puntos claves de los que habla en tu libro? O sea, de los que hablas en tu libro. Sí. Ya, el primero, y ya lo hemos nombrado un poco, ¿no? Habla de esta exigencia que tenemos los padres y las madres, ¿no? El primer punto sería, ya lo estás haciendo bien. Sí, a partir de ahí. Siempre hay margen de mejora, pero ya lo estamos haciendo bien. Esto es una idea que subyace a todo el libro y que la gente, cuando termina de leer, dice, joder, me he empoderado. Porque el libro lo que hace es darte las herramientas para que tú hagas el camino. Por eso se llama Educar sin GPS, porque no va a haber nadie que te diga, oye, ahora ponle el límite al niño. No, ahora dale de comer así. Ahora cómprale esto. No, ¿no? Es como un poco esa es una de las ideas clave. Otra de las ideas claves es
que necesitamos saber como padres qué es lo que necesitan para estar bien, que son seis puntos, ¿no? Que lo hablo en lo que es la brújula para educar, que son presencia, cuidados, que ahí se incluye el sueño y la alimentación, autonomía, límites, permitirles ser, que es algo que a veces falla, porque no nos damos cuenta que los niños tienen unas necesidades y a veces no las cubrimos, ¿no? Esas necesidades de expresarse emocionalmente, mentalmente, físicamente, ¿no? Y el último, que a veces se nos olvida hoy en día, que estamos con el foco tan puesto en los niños y las niñas, es el bienestar familiar, ¿no? Así que el primero es que te tienes que cuidar tú para estar bien. El segundo es que necesitamos saber qué es lo importante, precisamente para quitar todo lo superfluo, lo que realmente no necesitan, porque todo lo que tus hijos y tus hijas necesitan no se puede comprar con dinero. Ya. Y otro Tendemos muchas punto... veces a... Ay, disculpa. Tendemos Nada, muchas el veces a último... pensar que comprando cosas podemos... Exacto, sí. No necesitan, o sea, de hecho, lo que yo hablo es que todo lo importante y lo que necesitan tus hijos no se compra con dinero. Entonces, luego, todo lo que se compra con dinero, pues son las cosas Ya. que son añadidas y mejoran, pero realmente lo importante y para lo que tu hijo esté bien, no necesita, no se compra con dinero. Y el último punto, que subyace también al libro, es esta idea de la teoría del 1%. Y es que cada día hacemos un 1% para educar a nuestros hijos. Y eso es necesario, necesitamos esa constancia de cada día un poquito, cada día un poquito, cada día un poquito, y luego te dicen, oye, tus hijos qué bien, ¿no? Y dices, bueno, esto es de cada día un poquito. La dificultad es cuando a veces nos dejamos, que nos pasa a todas las padres y las madres, no vayáis ahora a pensar que no es así. Pues a lo mejor pues, el sueño se te va porque dejas pues tú quieres que duerma en la cama y ya dormía en la cama, pero un día se pone malo y ya lo metes en tu cama y al día siguiente ya está bien pero lo dejas y luego eso hay que reeducarlo, pues ese 1% que hay como que volver a reeducar. Y bueno, yo creo que esa parte de la constancia que los niños necesitan es fundamental. Justo de eso que has mencionado ahora, del sueño, va la siguiente pregunta y está enfocada a algún truco, ¿no? Nos preguntaban algún truco algún truco mágico que nos puedas dar para crear una rutina saludable y nos comentaba, que esto me parece muy interesante, ¿qué pasa cuando tú ya has creado una rutina un poco menos saludable o a lo mejor de acostarse tarde? ¿Cómo podemos luego volver a la otra rutina, no? Bueno, para mí la clave siempre es saber qué es lo que queremos hacer como padres y madres, ¿no? O sea, hay que conocer cómo funciona el sueño, pero qué vamos a decidir en nuestra casa, porque hay veces que no lo tenemos claro y avanza y como avanza todo tan rápido, pues, bueno, estoy haciendo colecho, bueno, sigo la lactancia, pero como me han dicho que la haga, pero tú quieres hacer lactancia, pues no lo sé si la quiero hacer. Sí la quiero hacer porque es lo que tengo que hacer, pero ¿la quieres hacer como te la están demandando cada hora o cada 15 minutos o cada media hora por la noche durante tanto tiempo o no? O sea, esto hay que tomar decisiones. El sueño, y bueno, en el libro hay ejercicios, ¿no? Y el texto del sueño nos da para hablar horas y horas, ¿no? Pero, primero para mí hay varias cosas. Primero es conocer cómo funciona el sueño. Si no sabemos cómo funciona el sueño, ahí nos va a costar, ¿no? Pues el sueño se sincroniza con la luz solar, se sincroniza con el propio biorritmo del cerebro, que se va sincronizando aquí en la parte de adelante, y también con todas las cosas que se hacen externamente. Eso es una parte. Pero una vez que tenemos eso, de cómo funciona el sueño, luego tenemos que saber cómo funciona el sueño en función de la edad que tiene tu hijo, porque no es lo mismo con meses que con 5 años, no tiene nada que ver. Y también, pues, qué rangos, cuánto tiempo es lo normal que se puede dormir, cuánto no, todo eso está en el libro claramente especificado. Y luego ya viene la siguiente parte, que es decir, ¿qué decisiones voy a tomar? ¿Dónde va a dormir? ¿Va a dormir conmigo? ¿Va a dormir en la cama? ¿Va a dormir en otra cama? ¿O voy a estar, quién se va a levantar, quién no se va a levantar? ¿La alimentación cómo va a ser? ¿Va a ser lactancia? ¿Va a ser biberón? ¿Va a ser...? ¿No? En ese sentido, siempre hablamos de que no hay que enjuiciar qué es lo que hace una familia, tiene que tener la información y cada familia hace lo que buenamente puede en esta situación, sabiendo que es. Entonces, en el libro te expone científicamente qué es lo que se recomienda y luego tú qué decisiones vas a tomar con respecto a eso. Y luego llega el punto este, ¿no? Que nos pasa a todos los padres y madres. En algún momento dices, ya no puedo más con esta situación, y esto obliga a tomar una decisión. Una decisión que al ser un cambio, como ahora estamos en el mundo de la crianza respetuosa, pensamos que respetuoso es que el niño no se vaya a frustrar nunca. Pero efectivamente, cuando tú estás en una situación que es a lo mejor que
tú le duermes en brazos porque tú has querido hacerlo durante mucho tiempo, pero llega un momento que el niño tiene 20 kilos o 17 kilos y ya no puedes porque estás yendo al fisio y esto, no recordemos que la crianza respetuosa es un equilibrio entre las necesidades de los niños y las niñas y las necesidades de los adultos. Vinimos de una cultura donde es todos los adultos y nada de los niños. Pero también a veces se nos va un poco de madre y es todo para los niños y nada para los adultos. Y aquí en este desequilibrio lo pasamos mal y nos pasa a todos. Y te vas metiendo y dices, ¿y ahora cómo salgo de aquí? Pues bueno, en ese momento que tomas una decisión y efectivamente si lo tenías en brazo y lo vas a pasar a acompañar tú en la cama, pues ¿qué va a hacer el primer día? Enfadarse y mostrar su desagrado. Y respetuoso sería decirle, mira, te aguantas, te quedas tú ahí solo y yo me voy y te gestionas. No, eso sí respetuoso, pero respetuoso es decir, entiendo que estés enfadado, entiendo que estés frustrada y yo voy a estar aquí para acompañarte en tu frustración, tu enfado. Pero esto es un reajuste para que toda la familia estemos bien, ¿no? Pues eso será unos días, irá rebajando siempre y cuando esté acompañado, ¿no? Que a veces esto se malentiende. No sé si respondo un poco, porque es que esto del sueño nos da para pero sí, al final es que ellos entienden mucho más de lo que nos pensamos y cuando explicas las cosas, pues facilitas que lo comprendan. Si no se las explicas por qué estás haciendo eso, pues al final tampoco lo entienden, ¿no? Y hablando de esa, cuando has dicho lo de las rabietas, que a lo mejor pueden coger, una de las preguntas que también abordaban y que, por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana ahora estamos de vacaciones de Pascua, ¿no? El martes que viene volverán los nenes y las nenas al cole. Y una de las preguntas que me abordaban es esa situación de vuelta al cole, que justamente lo habías comentado en el curso, ¿no? Que vais a hacer, y es cómo gestionamos esa vuelta. Y justamente la pregunta que nos decía también decía, me pasa a mucha menor escala los lunes. Los lunes como que era el peor día de la semana, porque es pasar de estar de fiesta un domingo a ir al cole el lunes. Y que nada, eso, ¿cómo podemos gestionar esas crisis? Claro, eso depende también de cómo hayan sido las vacaciones, porque hay vacaciones. Claro, lo que suele ocurrir en vacaciones es que es un desmadre, pero el desmadre, depende, si tienes niños, por ejemplo, que duermen siesta, necesitan dormir siesta. Un día le puedes quitar la siesta, pero si la quitas 5 días, pues está destrozado. Y una cosa que hablo en el libro, y que para mí es básica, es que con el sueño no se juega. Entonces, tú te puedes ir, pues si a lo mejor se acuestan a las 8:30, te puedes ir a las 9:30 porque están de vacaciones, puedes compensarlo un poquito más con las siestas, pero tienes que tener en cuenta que necesitan esa estructura. Hay veces que también, cuando tienen menos de 3 años, pues en la escuela infantil, ¿a qué hora comen? Si comen a las 12:30 y tú comes a las 2, de las 12:30 a las 2 lo vas a tener enfadado. Y es así. Entonces, cuando estamos de vacaciones esto se da y luego volvemos a la rutina. Lo primero hay que tener paciencia, porque lo que queremos es decir, hemos estado de fiesta de todos y nos cuesta, y hay que pensar, nosotros como adultos, tú llegas y dices, bueno, ¿y cuál era la contraseña de mi ordenador? Si yo no me acuerdo de cómo era esto, ¿no? Porque te la has desconectado y te las pasas bien. Pues lo primero es que hay que tener paciencia esta semana, de que ahora volvemos. Lo primero es paciencia, para que puedas llevarlo de la mejor manera y saber que... Y entonces ahí cuando hablamos de esta estructura, es decir, vamos a volver a las rutinas que tenemos y a los horarios que tenemos, ¿no? Porque eso hace que, o sea, su cerebro, si tú tienes unos horarios, sabe a qué hora se tiene que dormir. El nuestro también. Lo que pasa es que como lo alteramos constantemente, pues el cerebro te dice, vete a dormir. Y tú dices, no, que tengo que poner una lavadora más y contestar ese documento que no sé qué. Entonces ya lo alteras y vas jugando. Con los niños es igual. Y sabemos perfectamente esta frase que se dice mucho, ya se ha pasado de hora, ¿no? Sabemos que es la hora de dormir y si se duerme a las 8:30, pues sabes que a esa hora el cerebro ya le está diciendo que también tiene que ver con la luz cuando cae o si has bajado las persianas, que es la hora de dormir. Entonces, uno, paciencia, dos, rutinas y horarios, que es lo que funciona, y luego comprensión, ¿no? Esta parte que es obvia, ¿no? Comprensión y respeto a ver cómo están. Pues estarán más alterados, estarán más nerviosos, pero también tienen ganas de estar con sus amigos, de disfrutar, están más excitados y caerán rendidos. Ya, eso sí. Bueno, otra de las preguntas que queríamos abordar es relacionada con, bueno, eso que se dice de hay que pasar más tiempo con los hijos, no cargarlos tantos de actividades extraescolares. ¿Qué sucede cuando, y ahora sucede mucho que en una familia, pues tanto una parte como la otra trabajan y no pueden dedicar tanto tiempo a lo mejor enfocado a las tardes, ¿no? Con los niños y a lo mejor, pues eso sí, les cargan de extraescolares.
¿Qué hacemos en esta situación? Cuando yo y mi pareja trabajamos y a lo mejor hasta las 7 de la tarde no podemos recoger al niño, ¿cómo lo podemos gestionar? ¿Está bien que les carguemos de extraescolares? No sé. ¿Cómo gestionarías tú esta situación? Lo de que está bien o está mal depende de la familia, de los contextos y Ya. de todo. Pero vuelvo a lo mismo. Hay que analizar la situación de posibilidades que tenemos. Hay que ver si tenemos 2 sueldos altos y podemos tomar una decisión. O si tenemos unos sueldos muy bajos y es lo que hay. Ya. Hay veces que la situación es lo que hay. Ahora, y la pregunta es, ¿qué es lo que tú quieres como padre y qué es lo que tú quieres como madre? No, yo quiero estar más tiempo con mis hijos. Hay posibilidades. Hay que buscar posibilidades. Ahora mismo no puedo porque es imposible. Vale, no se puede tener posibilidades a corto plazo, pero sí a medio plazo o a largo plazo. Vamos a ir hacia ello. Normalmente lo que ocurre es que, igual que con los niños, vamos por la vida, pues voy a esto y ahora lo otro. Entonces tenemos un hijo y la vida nos cambia. Quien no te lo diga es que te está mintiendo. La vida te va a cambiar y te va a cambiar sobre todo los horarios porque necesitan. Y el primer capítulo del libro es tu presencia determina su desarrollo, que es que necesitan estar contigo para estar bien. Un mínimo. Entonces, eso tiene que ver con las tardes, pues suelen tener a una de las 2 personas de figuras de referencia, a veces también con un abuelo o lo que sea. La dificultad es cuando están con terceras personas que lo están educando y al final, si es una tercera persona y está todo el tiempo, pues todavía mantiene como la misma estructura, porque claro, se van adaptando a una estructura de normas y de límites y de valores diferentes en función de la persona que está. Y Sí. eso les vuelve al final un poco loco. Yo siempre digo que más de 3 personas, ojo, Ya. que la cosa Ya. se va a desmadrar. Ya. Y entonces, para mí es analizar la situación y ver qué se puede hacer. Y mucha gente que me dice, mira, bueno, de hecho, el otro día una periodista precisamente de uno de los periódicos más importantes de España hizo una entrevista con ella y me dijo, mira, leí tu libro y decidí cogerme una excedencia, o sea, una reducción de jornada. Ostras. Porque vi la parte, porque también hay que entender que esto es muy intenso desde el último trimestre del embarazo hasta los 3 años y medio, 4. Es muy intenso. Pero a partir de ahí necesitan no tanta presencia, no tantos cuidados, no estar tan cerca. Entonces, no es una situación que digamos va a ser para siempre. Y además, también te digo, pasa. O sea, tú no te das Ya. cuenta, tú ya se ha hecho mayor, ¿no? Ya. Entonces, si puedes, hay que tomar ciertas decisiones. Y ella había tomado esta decisión y decía, es que ahora estoy súper contenta de estar allí y de recogerla. Y mi hija también, de vivir esos momentos. Claro. Y como estamos Claro. metidos en la vorágine productiva de trabajar y tal, a veces ese cambio genera un efecto económico que se puede sostener con los 2 trabajando y tu hijo comparte más momentos contigo, ¿no? Eso no quiere decir que no hagan algunas extraescolares, pero también nos encontramos niños que se pasan el día haciendo lo que les piden que hagan y no tienen Ya. tiempo, que es el quinto capítulo, ¿no? El de permitirles ser para poder ser y hacer lo que necesitan en el parque, en su casa jugando con unos legos o corriendo con la bici o montando en bicicleta, ¿no? Sí, justo la pregunta que iba a abordar ahora era relacionada con la autonomía de los niños y de las niñas, ¿no? Porque es algo que tú también comentas mucho en redes sociales y me parece muy interesante, ¿no? Sí, Porque sí que es verdad que cuando el niño sobre todo es pequeñín tendemos a la sobreprotección, ¿no? sí. Y tú dices como, no, parad, o sea, que investiguen, ¿no? Que si se tienen que caer, pues se tienen que caer. ¿Nos cuentas un poco más sobre esa Sí. perspectiva Hay una de... cosa muy divertida y es cuando son pequeños le decimos, tú no puedes hacerlo porque eres pequeño. Y cuando son mayores de repente les decimos, no, lo tienes que hacer tú solo. Entonces, vamos a ver, ¿te puedes aclarar? O de darme herramientas para poder hacerlo. La Ya. autonomía, ojo a lo que te digo, la autonomía empieza a los 2 meses. A los 2 Ostras. meses. ¿Por qué? Porque empiezan a estar tumbados boca arriba, mirando, moviéndose, y tú ya le permites que pueda ir haciendo esos movimientos, que cuando tenga 6 empezará a ser un volteo para un lado, otro volteo para el otro, cuando tenga 7, 8 empezará a desplazarse rectando, empezará a coger cosas, esa es autonomía de movimiento. Entonces, eso luego irán alcanzando la posición de la bipedestación para poder ponerse de pie y empezar a caminar sobre los 10, 15 meses. Y ahí, en todo ese proceso, si tú has estado, solo necesitan que tú estés cerca para darle seguridad, pero no necesitan que estén pegados a ti, necesitan que les sostengas desde la distancia. Entonces van a descubrir que el suelo está duro, claro, van a descubrir que el suelo está duro, pero ya te digo que no son ni tontos ni tontas, se van a dar pocas veces, porque si se lo permites. ¿Verdad? Que a veces los niños, si tú les permites explorar los riesgos, no buscan
no se van a poner en riesgo. Y si no, si es algo que a ti no te da seguridad, pues le tienes que decir, oye, mira, yo, aunque tú creas que lo puedes hacer y sé que lo puedes hacer, yo no te permito hacerlo porque yo no estoy seguro, porque necesitan tu seguridad para ser autónomo. Entonces, Sí. eso hace que, claro, cuando llega a los 2 años, tienes un niño o una niña que quiere cortar en la cocina y puede hacerlo si está acompañado, porque ayer me preguntaban, oye, Ares, el uso de los cuchillos, ¿cómo hacemos? Pues es que el uso de los cuchillos, desde que empiezan a comer en alimentación complementaria a los 6 meses, que empiezan pues ya ven que el cubierto tiene un uso y sobre los 8 o 9 ya empezarán a decir, pues yo también quiero coger con la cuchara y ponerlo y querrán cortar y cortarán pues con un cuchillo sin punta. Entonces le decía, lo peligroso no es el cuchillo, lo peligroso es no enseñarles cómo usar una herramienta, porque entonces él sabrá que la herramienta corta y algún día hasta se cortará, pero estarás tú allí, ¿no? Para ayudarle. Y entonces cuando tienen 2 años y medio pues quieren hacer de todo, ellos quieren hacer todo lo que se puede hacer. Y entonces quieren cortar, quieren subirse a los sitios y dentro de las posibilidades se les permite que lo hagan. Porque es que luego van a llegar los 3 o los 4 años y ahí va a ser cuando tú les dices, bueno, hay que empezar a poner la mesa o hay que... Y van a decir, no, yo ya no quiero. Claro, no me has dejado, ¿no? Antes. Exacto, o con Claro. 5. ¿Sí? Claro. Otra de las preguntas que está un poco relacionada también con los adultos, ¿no? Porque al final nosotros somos como un reflejo, ¿no? Podríamos decir, de nuestros hijos. Y bueno, está relacionado con el uso de Internet, ¿no? Sí que es verdad que muchas veces tendemos los padres bueno, que se calle, toma el móvil y así que esté un poco tranquilo, ¿no? Que al final pues es un error que cometemos y que yo creo que también eso hace que luego ya no quieran a lo mejor jugar de otra manera que no sea con el móvil, ¿no? Y cómo podemos gestionar esa desvinculación de los aparatos móviles, tablets, ordenador, para que quieran jugar de otra manera, ¿no? Pues yo creo que es como la tercera vez y es como, ¿qué decisión vas a tomar tú en tu familia? Ya. ¿Qué es lo que Sí. tú... Primero, mínimamente hay que saber de lo que... Vale, pantallas en súper reducido. Antes de los 2 años no se recomiendan en absoluto, no son necesarias ni les producen ningún tipo de beneficio. De los 2 a los 6 años empiezan a tener algo de exposición y lo que se recomienda es que si lo van a hacer, estés tú con ellos acompañándoles, ya sea un juego en el iPad, una película en el cine o un vídeo en tu móvil. Sí. Y a partir de los 6 viene el momento de establecer acuerdos y normas. Esto, la pareja lo tiene que hablar. Si sois 2 y si eres una persona, te tienes que plantear qué es lo que quieres hacer. Sí. ¿No? Porque Sí, si no... Y me dicen, bueno, es que yo esto todo, no lo sabía, lo estás contando tú ahora y ahora cómo le desengancho, ¿no? O como hemos vivido en toda la pandemia, pues hemos tenido que conciliar de la manera que hemos podido y las pantallas han tenido más presencia. Y ojo, que no estamos aquí para criticar, cada uno lo hace lo mejor que puede. O alguno que dice, mira, yo necesito cocinar tranquilamente porque si no me altero y los niños lo viven peor y necesito ponerle esto. Pues dentro de tu familia, si no lo puedes hacer de otra manera, yo no soy nadie para decirte nada. A lo mejor luego hablando conmigo, pues te doy alternativas y se puede modificar. Pero con las herramientas que tienes, hay que hacerlo para que estés lo mejor posible. Sí. Y entonces, cuando les queremos quitar, que esta es otra de las preguntas, vale, es que yo lo he hecho y ahora ¿cómo les saco de esto? De Que ahí, quieren? ¿no? Sí. Primero saber cuándo sí y cuándo no. ¿Cuándo se la va a permitir? Pues los fines de semana o cuando yo diga o que eso es aleatorio. Entonces, claro, no, unos días sí, otros días no, depende de tu estado emocional. Entonces, casi es mejor tener como una estructura clara. Pues los fines de semana sí o otros días no. ¿Y cuánto tiempo? Cuando ya son más mayores a partir de los 6. Y dices, vale, pero con esto no consigo yo calmarlo, porque lo que hay que hacer es ofrecerle posibilidades de juego para que esté haciendo otras cosas. Entonces, al principio va a mostrar resistencia, igual que con el sueño, va a decir que no quiere y te va a demandar la pantalla, pero cuando ya vea que es una norma, que es clara, ya no va a buscarlo ni te lo va a pedir. Va a jugar con otro tipo de cosas al principio y es bueno que se aburran más los niños y niñas de hoy en día para terminar haciendo lo que necesitan. Y lo que necesitan son solo 5 cosas que tenemos que tener siempre en casa. Los niños tienen 5 necesidades de acción, que son explorar y experimentar con las llaves, con la cocinita, con los alimentos, con lo que sea. Luego, toda la parte de disfrazarse, todo lo que es expresión, pues disfrazarse, tocar música, construir, dibujar, todo esto, ¿no? Luego, juego simbólico,
muñecos, casas, animales, que también va ahí. Y luego movimiento y descanso. Dependiendo de cómo sea tu casa y tus normas, porque en cada casa es una cosa, pues puedes permitir más movimiento o menos Sí, movimiento. Pero también necesitan descanso para poder leer, para estar tranquilos, porque ahí su cerebro está recomodando información. O sea que sí. salimos de las pantallas, pero ofrecemos posibilidades, ¿no? Sí, sí. Pues nada, ahora te quería abordar un tema que hablas también en redes sociales, ¿no? Y es sobre el castigo, ¿no? El castigo es efectivo, ¿cómo ponemos límites, ¿no? En casa. Sí, sí, yo suelo decir esto para provocar. El castigo sí es efectivo. Consigue que tú como adulto elimines una conducta de tu hijo rápido. Pero el Ujú. precio a pagar es que tu hijo acumula miedo, resentimiento y ganas pues, de huir y malestar. Que a largo plazo lo que genera es que el vínculo que tú tienes con él se va rompiendo. Sí, Entonces, esto hay que analizar si tú quieres hacerlo. Efectivo es a corto plazo. A largo plazo tiene unas consecuencias que son negativas y lo hemos vivido cuando, como nosotros como cuando hemos sido hijos, hemos vivido bajo el miedo. No hacías esto porque tus padres se enfadaban, no hacías esto otro porque no sé qué. Y este paradigma es el que realmente está cambiando y es, vale, hace tu hijo una cosa que tú no quieres o que volvemos otra vez a las normas, ¿no? ¿Cuáles son las normas que tenéis en casa? Pues que ha pegado a un hermano, ¿no? Y esto es una norma fundamental que es que no se pueden hacer daño. Pues ujú. te castigo a tu cuarto. Ni tiene sentido, ni tiene Ya, relevancia con lo que ha pasado, ni pensar es un castigo, descansar es un castigo, estar en mi cuarto es un castigo, ¿no? No tiene ya, sentido, ¿no? Entonces, ya, es verdad. lo que buscamos es que cuando ocurren estas situaciones, las aprovechamos como un momento de aprendizaje. Y es como, ostras, le has hecho daño a tu hermano, mírale a la cara. Mm. ¿Cómo está? No está mal. ¿Y qué podrías hacer para arreglarlo? Esta es una pregunta, es como devolverle y decirle, oye, ¿qué Sí, soluciones puedes buscar? sí, Cambiamos de castigar a que busque soluciones o ayudarles a buscar soluciones. Pues le doy un abrazo. A su manera lo hace. A lo mejor le preguntas, ¿estás mejor el hermano? Pues a lo mejor sí, y ellos se arreglan y ya está. ¿No? En ese ya. sentido, como rápido. Pero Ujú. cambia la situación porque no se aprende, ni se gana herramientas. Porque es como Ya, si cada vez que te ya, equivocas en el trabajo, te den un latigazo. ya, Y el día siguiente, cuando tengas que ir al mismo punto, vas a estar con miedo porque sabes que si te equivocas y no lo aprendes por ti mismo, te van a dar ya, otro latigazo. ya. Entonces es como, no, vamos a darles herramientas para decir cómo lo puedes resolver de alguna manera, buscar soluciones. ¿Se le ha caído el vaso al agua? Pues recoge el agua. ¿Se ha roto el plato? ¿Estás bien? ¿Qué Ya, podemos hacer ahora? Pues recogerlo. Bueno, como es peligroso, lo recojo yo. Vale, ya claro. está. ¿No? O tener cuidado para otra vez y simplemente pensar que están en un proceso de aprendizaje, nada más. Sí, sí. Pues otro tema también que es un poco proceso de aprendizaje también para nosotros, que ha sido como una situación que no habíamos vivido, ¿no? Y es abordar el tema de la guerra, ¿no? Porque claro, al final nos están bombardeando de forma simbólica, obviamente, en los medios de comunicación y al final los niños, bueno, pues lo escuchan, lo conocen, pero no saben muy bien qué está pasando y escuchar guerra pues tiene que ser bastante dramático, ¿no? Para un niño pequeño. O no, no lo sé. ¿Eh? Entonces, ¿cómo abordamos esta? No lo sé, ¿eh? Tú ahora Sí, nos sí. dirás, ¿cómo abordamos este tema? ¿Nos sentamos con ellos y les decimos lo que pasa, ¿no? Sería lo más adulto. O bueno, o no, o intentamos no encender la televisión y que no escuchen, no sé, ¿cómo lo Bueno, son trabajaríamos? varias cosas. La dimensión que tienen algunas palabras para los adultos no es la misma que tienen para los niños y para las niñas. Ya, Guerra no tiene la misma significado. ya, Sexo, sexualidad, hacer el amor, no tiene el mismo significado. Eh, la pobreza no tiene el mismo significado. Ellos lo ven con otros ojos mucho más ya. puros, ¿no? Y entonces dices, vale, ¿cómo lo abordamos? La clave número uno es normalizar. Ujú. Normalizar qué es lo que está pasando. O sea, dices, ¿cómo normalizo la guerra? Bueno, es que está pasando, forma parte de la vida y nos puede gustar o no. Y dices, ¿me siento y hablo con él? Lo más interesante es no sentarte a hablar con él de lo que está ocurriendo, porque a lo mejor no tiene esa necesidad, ni siquiera ha oído hablar de la guerra, sino que es tuya que tiene la necesidad de que tu hijo entienda que las guerras no son buenas. Pero si realmente queremos conectar con lo que necesita, o sea, tú lo puedes hacer eso si quieres y nadie te va a decir que no lo hagas, pero es más interesante cuando sale de ellos y te dicen, oye, ¿qué es esto de la guerra que se está hablando? ¿No? Ya, Entonces, sí. ahí cuando dices, vale, ya es el momento de hablarlo. Y la clave,
otra de las claves es devolverles la pregunta. ¿Tú qué crees que es una guerra? Yo esto lo he hecho ni una, ni dos, ni cinco, ni 10.000 Interesante. veces. En el aula, porque yo tengo 25, 25 de 3 años, 25 de 4 años, 25 de 5 años, y he hablado todos los temas posibles. ¿Qué es, para ti, qué es la pobreza? ¿O qué crees que es la muerte? Sí, Y lo más interesante es que te van a poner sus palabras. Y entonces tú vas a poder ajustar el discurso a realmente su pregunta, porque a lo mejor lo que ellos entienden por la guerra no tiene nada que ver con la guerra que se está viviendo ahora en Europa o en otros países, sino tiene que ver ya, con que estaban jugando a guerra en clase y no han ya, entendido por qué era la guerra, ¿no? O sea que esto es fundamental saberlo. ya, sí. Y otro tema es la exposición. Igual que a los niños no les exponemos a la sexualidad, no les exponemos a la violencia, no les exponemos a la guerra cruda, pura y dura. Entonces dices, hombre, es mejor no tener la televisión encendida de fondo con imágenes que no puedes ver, ¿no? No es necesario que vivan eso. Y de hecho hay Ujú. niños que ni siquiera, si tú tienes una vida que no tienes la televisión puesta y en el colegio pues lo pueden haber hablado a lo mejor y que hay una guerra, pero no están todo el rato bombardeados. ¿Qué ocurre? Que los adultos sí que estamos constantemente Ya, bombardeados ponen las noticias de guerra. Bueno, ahora ya, como ya ha pasado un mes y medio, pues ya parece que no, ha pasado un poco de ya, tiempo. sí, Pero sí, cuando es guerra, guerra, tanto que te genera una angustia. Y sí. hablando del autocuidado de los padres y las madres, ¿no? Que también es otro tema, tenemos que hacer un poco de dieta hipoinformativa, porque Mm, es una avalancha de información que no es necesaria. Entonces, a los niños no sí, es necesario exponerles esa información. Cuando ya tienen una capacidad lógica, pues como pueden ser los 8 años, ya sí que puedes empezar a hacer narraciones, a hablar, ver, y son conversaciones. Hay que permitir que la conversación venga y ajustarnos a ella, porque si no, tú le vas a contar, no, pues mira, la guerra es cuando unos se enfadan con otros y entonces ya no saben cómo resolverlo hablando, como yo te he dicho, y entonces se pelean y entonces están utilizando bombas y así. Es que igual ni tiene esa necesidad, ni entiende el lenguaje que le estás diciendo, ni está cerca de su realidad, porque claro, esta frase se la puedes haber dicho a un niño de 2 años que está en otra historia completamente, o a un niño de 4 que entiende algo más, o a un niño de 8 que sí que esta conversación ya le puede estar escuchando, ¿no? O sea que bueno, va un poco por ahí. ya. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y al final es lo que tú dices, también nos tenemos que cuidar nosotros de ese aluvión de información que recibimos diariamente. Sí, sí, Y sí. nada, ahora ya sí, para acabar, una pregunta que nos hicieron y que me pareció interesante para cerrar es de una mamá que nos decía que está desesperada, que tenía, o sea, que si había gente que vivía muchas experiencias como ella en cuanto a que su hijo no le hace caso. Y entonces me hacía mucha gracia porque su pregunta era, mi hijo no me hace caso, ¿le pasa a más gente? ¿Sabes? Es como, o estoy Claro, sola en el mundo. Y nada, pues, quería acabar con esta pregunta. claro. Pues lo primero es que todos los hijos y todas las hijas no nos van a hacer caso. Forma parte de Mm, lo normal. Otra cosa es que no te haga caso nunca. Entonces, eso habla de mm, qué normas tenéis en casa y qué cosas se pueden hacer y qué no. Vivimos en una sociedad en la que se han puesto muchísimas normas cuando éramos pequeños, muchas con sentido y sin sentido. Es la hora de valorar qué normas se tienen. sí, Las normas tienen dos funciones: que estemos seguros y no nos hagamos daño y que podamos tener una convivencia que ajustada al resto de personas, ¿no? Tanto culturalmente cuando salimos a la calle como en nuestra propia casa. Y eso lo tenemos que decidir los padres y las madres, es una decisión propia. O sea que al final muchas mm, cosas del libro hay que decidir. Y para los límites, esto nos cuesta mucho, se necesitan dos ingredientes: 50% de amor y mm, 50% de firmeza. A veces nos cuesta mucho porque le dices, oye, mira, es que venga, cariño, y estás como, pero te falta ese puntito de firmeza que dice, oye, mira, hasta aquí. Yo te lo digo con ya, todo el cariño del mundo, pero ya no podemos más. Y otras veces ya. al contrario, nos volvemos muy rígidos y es como, esto tiene que ser así, esto tiene que ser así, y nos cuesta un poco flexibilizar, decir las Ya, cosas no bruscamente. Pues oye, si está pintando y tú quieres que se vaya a la cama, pues nos vamos, pum, y se lo quitas. Pues no es necesario. Igual es ya, interesante decir, oye, 3 minutos más y dejar de pintar que nos vamos. Y tú vas a decir, no, pero bueno, tú ya se lo has avisado, es transicional, no es ya. brusco, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, habría que analizarlo y mirarlo. Si es que nunca te hacen caso, hay muchos profesionales que te pueden ayudar a Sí. darle un poco la vuelta a esto, que es lo que yo hago con las familias constantemente. Pues nada, Ares, hasta aquí hemos llegado. Yo simplemente ya agradecerte, pues, que hayas querido participar en esto, que estés aquí con nosotros y que encima, pues, nos hayas ayudado a resolver estas preguntas.
y simplemente pues agradecerlo. Agradecerte que estés aquí y también el contenido que generas en tu cuenta de Instagram, porque al final es, o sea, es un poco lo que hemos visto aquí, pero muchísimo más y mucho más extendido. Entonces, gracias por ayudarnos a crear ese bienestar en la familia. Muchas gracias a vosotros y a vosotras que, bueno, pues tenéis la oportunidad para que tanto los grandes sigan haciendo su trabajo, los que estamos empezando y creciendo poco a poco, pues también podamos ir abriendo camino. Y Sí. al final el único objetivo es ayudar a las familias de la mejor manera posible para tener una vida mejor, ¿no? Y también a nuestros niños y niñas, que, bueno, pues las cosas no son fáciles. Por eso a veces hablo de educar simplificando, ¿no? Que es Sí, como sí, algo que se me está viendo. pues muchas gracias, Ares. Nada, un abrazo muy grande. Un abrazo, Nos vemos hasta mucho. luego. Chao. Chao.